Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, alumno de tercer año de secundaria? El día de hoy vamos a continuar con la clase del día miércoles, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Paz y gozo, alumno de tercer año. ¿Cómo estás, Cami? ¿Qué tal? ¿Ya ingresaste? Seguro si ya ingresaste vamos a decir bendecida por el Señor. Muy excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a compartir la separata en donde nos hemos quedado. Ya, vamos a ver ¿en qué nos hemos quedado? Ah, justo creo que esta es nuestra separata. Esta es, ¿no? Nos hemos quedado en la prosperidad falaz. Ya hemos visto el día pues, miércoles. Hemos hablado sobre la prosperidad falaz, ¿verdad? ¿Sí? Hemos hablado que era, ¿no? Es una prosperidad aparente que se va desde 1845 hasta 1872, eso es lo que nos datan, donde el Estado peruano obtuvo grandes ingresos económicos por la explotación y la comercialización del guano de las islas, ¿ya? También tenemos que fue un boom, fue llamado el boom del guano, la prosperidad falaz por Jorge Basadre, ¿verdad? Uno de los mejores, por qué no decir el mejor historiador del Perú, ya te lo he dicho y te lo voy a decir siempre. Y también pues vamos al contexto en el que se encuentran en el que se encuentra esta prosperidad. ¿Cuál es el contexto internacional que se venía viviendo? Se venía viviendo lo que es el imperialismo, se venía viviendo lo que es la segunda revolución industrial. Estamos en un acontecimiento de cambios, de revoluciones, de imperialismo, y obviamente que va a ver que todos los países, tanto Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Tienen colonias, chicos, tienen colonias, pero hay un país que no tiene colonias, que ha perdido recientemente todas sus colonias, pues, ¿no? Hace unos añitos atrás acaba de perder todas sus colonias, añotes, bueno, ¿no? Atrás acaba de perder sus colonias. ¿Y quién es? España, pues, ¿no? España perdió la mamadera, ¿no? Perdió todo el virreinato del Perú, todo lo que es Sudamérica en realidad. Ahora, las características que tenemos durante de este llamado, pues, prosperidad falaz, políticas, económicas, sociales, internacionales, ¿no? Forman parte de lo que se llama la prosperidad falaz. Cuando hemos visto, por ejemplo, que se mantienen los gobiernos militares, pues es una característica grande, ¿no? Prácticamente, pues, que puedan, ¿qué cosa? Que puedan permanecer, ¿no? Que puedan permanecer lo que es los gobiernos militares. El incremento de los gastos públicos, ferrocarriles, el alumbrado, el gas, el armamento, el incremento de la burocracia y la corrupción que fue tremenda durante esa etapa, el incremento excesivo de la deuda externa, la bonanza aduanera, dentro de ello la bonanza que nos lleva a una bancarrota, ¿no? Dentro de las características económicas. Y vamos a las características sociales, ¿no? La élite es la única que se enriquece, la élite criolla es la única que recibe dinero. Aquí viene a ser la plutocracia, ¿no? Lo que tú me decías, solamente gobierna la gente de dinero, nada más mis. La eliminación del tributo indígena y la esclavitud en el contexto de una revolución liberal. Internacionalmente, el Perú está en una buena posición económica, en una buena posición política y una buena posición internacionalmente, ya que es el protector de Sudamérica, y eso lo tenemos durante el gobierno de Castilla, pues, ¿no? Durante el gobierno de Castilla. Viene el despilfarro fiscal, ¿no? Aquí lo hemos visto el día miércoles y era una pena, me jalaba los pelos porque decía, ¿cómo es posible que haya tantas deudas? Porque esta prosperidad, en vez de llevarnos en una prosperidad real, nos llevó a una, ¿qué cosa? Nos llevó realmente a una desgracia, chicos, a una desgracia tremenda, que es un incremento de la deuda externa, ¿no? Bueno, los gastos se hicieron a ferrocarriles, que yo te decía que se compraron al final de la prosperidad falaz y que lamentablemente esos ferrocarriles estaban malogrados, chicos, que se invirtió mal ese dinero. Terrible. Las consecuencias del despilfarro económico, por ejemplo, se desarrolló un Estado centralista limeño y criollo mediante el fortalecimiento de los aparatos del Estado. ¿Por qué hay un desarrollo centralista? Porque justamente en Lima, en la lema que tú conoces, se centralizan los criollos y es ahí donde ellos toman poder. Profunda relación
de dependencia económica y financiera del Perú respecto a grandes centros de poder mundial. Eso es verdad, porque estamos endeudados, terminamos endeudados y terminamos con una dependencia grandísima a otros lugares, pues, ¿no? El aislamiento y exclusión del indio debido a los esquemas económicos capitalistas del siglo XIX. Aquí el indio fue el que más sufrió, porque fue el más excluido de esta prosperidad. Y la prosperidad no era para todos, ojo. La prosperidad era para los criollos. Ellos se enriquecían robando, haciendo corrupción. ¿Y qué queda para el pueblo? ¿Qué queda para el indígena? ¿Qué queda para este hombre pobre? Nada. Fortalecimiento de la élite de poder criollo. Resulta que los criollos en una etapa antes de la prosperidad falaz eran criollos que tenían abolengo y nombre y todo, por lo que tú quieras, pero eran pobres. Eran personas que estaban en pobreza y que luego de la prosperidad falaz resulta que estas familias que estaban pues en una situación crítica, otras estaban en bancarrota, otras estaban sosteniéndose por ahí, ¿no? Tenían poder político, pero su economía no era tan buena, estaban por ahí pues medianamente sosteniéndose. Después de la prosperidad falaz son grandes familias con grandes riquezas. Oh, por Dios, ¿de dónde sale su plata? De todo lo que robaron, pues. Los Pardo, los Prado, los Ugarteche. Uf, si les dijera, los Leguía. Uf, aquí vienen una tribu de apellidos de abolengo, que lo vamos a ver después. Inyección financiera para los hacendados costeños, principales beneficiarios de la aplicación de la ley de la consolidación. Yo te explico qué es la ley de la consolidación. Cuando Bolívar y San Martín pasaban por el Perú, pasaron por las haciendas del Perú, le decían a los hacendados, tienes que colaborar con la independencia. Tanto el don José de San Martín como Simón Bolívar. Primero pasó la corriente libertadora del sur, o sea, Simón, el personaje de don José de San Martín. Pasaban y si él no quería colaborar, arrasaban la hacienda, saqueaban la hacienda y luego violaban también, así cuentan pues por ahí los historiadores, ¿no? Violaban también a los hacendados. Decían, violen a todo el que queda cuando no querían colaborar. Por eso que los hacendados, ¿qué hacían? Colaboraban. Pero ya pues todo su dinero estaba invertido en esa independencia. Luego pasaba Bolívar nuevamente y decía, los hacendados tienen que colaborar. No, yo colaboré con San Martín. ¿Qué cosa? Lo que no es en mi año no me hace daño. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Nuevamente pasaban y arrasaban. Entonces, ante esa situación el criollo había quedado pobre, pues, ¿no? Pero lo que sí San Martín prometió y hizo firmar era que en algún momento cuando el Perú esté bien económicamente, todo lo que ellos habían dado, los criollos habían dado, se les iba a devolver. Y resulta pues que estamos en una etapa de prosperidad falaz, de una etapa guanera. Y hay una estabilidad económica. Y por lo tanto, en el gobierno de Ramón Casillas se aprueba la ley de la consolidación, que es el pago de la deuda interna. Pero fue en el gobierno siguiente que hubo un zafarrancho completo. Resulta que cuando Ramón Castilla hizo el presupuesto, solamente se iba a pagar algo de 3 millones, 4 millones. Pero resulta que en el gobierno de Chenique ni siquiera se duplicó la cifra, sino que la cifra se superinfló. Se pagó no sé cuánto, más de 60 millones. ¿Y a quiénes? Pues comenzaron a inventar, revivieron a San Martín, comenzaron a inventar la firma de San Martín, de Simón Bolívar, y se llenaron de dinero. Un escándalo, por eso que eso se le conoce como el escándalo de la consolidación. Tremendo, 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 terrible, ¿ya? Terrible. Mira, acá está justamente los dibujos que hacían de la prosperidad falaz, el criollo alegrándose, ¿no? Porque están enchanchando del dinero que le están robando al Perú. Y mira lo que vemos acá. Lo que vemos acá son los chinos culís, el indio, ¿no? El indio acá y el chino culí. El chino culí que está siendo esclavizado. Qué horrible, de verdad que a los chinos nosotros, de verdad, unas disculpas tremendas. Al chino se le explotó como si fuera peor que negro. Y al indio se le trató horrible, se le menospreció. ¿Quiénes fueron los presidentes que administraron durante estos gobiernos? Aquí está Ramón Castilla, que gobernó de 1845 y 1851. Fue el primer presidente del Perú, el primero en lograr sus 6 años de mandato, porque tuvo un año de gobierno provisorio y luego ya fue un gobierno
constitucional. Luego viene Rufino Echenique, que es su pupilo, ¿no? Que trató de hacer lo mismo que él, pero fregó todo el país. Fregó porque justamente su gobierno se da el escándalo de la consolidación, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego sigue el gobierno de Miguel de San Román, que es un gobierno pues que de un año, menos de un año, del 62 a 63, un gobierno transitorio nada más. Y luego de eso viene el gobierno de Pezec. Justamente en este gobierno de Pezec se da la guerra con Chile, se inicia la guerra con Chile, perdón, se inicia la guerra con España entre los 63 y 65. ¿Cuándo inicia la guerra con España? La guerra con España inicia en 1865. Ahí van las raíces ahí van las raíces de la guerra con España, ¿no? En la que España quiere qué cosa? Quiere volver a tener sus colonias, quiere volver al Perú, a someter al Perú. Entonces, ante esta situación, nosotros ¿qué es lo que vemos? Nosotros lo que vemos es a un PSEC noble, más que noble, a un PSEC carente de pensamientos, carente de una situación crítica, a un PC miedoso, a un PC que acepta todo lo que España le dice. Si España le dice, yo ingreso como quiero, así vamos a hablar un poquitito sobre esta guerra. ¿Por qué inicia la guerra? Porque España tenía que tener una excusa para entrar al Perú. Y una de las excusas que justamente cuando España estaba en una expedición por el Perú, ¿y por qué llegaron a esa expedición? Ya después te lo cuento cuando nos toque la guerra con España, porque es un chiste todo eso. Y es larguísimo. Cuando justamente estaban en la expedición por Perú, justo se muere ¿qué cosa? Un español en Piura, en una hacienda llamada la Hacienda de Talambo. Se da el incidente de Talambo. Missy, ¿este incidente de Talambo de qué se trata? Murió el hacendado y entonces, ¿qué es lo que dijo España? Como querían ¿qué cosa? Un contexto, dijeron, no, ¿por qué ha muerto a nuestro compatriota? Tenemos que investigar. Entonces España envió un regio a un conde regio, era regio conde de España. Pero ¿qué pasa? Que regio, ese nombre de regio era un nombre colonial. O sea que si tú haces pasar a ese regio, estás haciendo saber que el Perú sigue siendo colonia de España. Por eso PC le dice, no señores, acá no ingresa nadie, el Perú se va a encargar porque las tierras peruanas se respetan. Y ahí PC se puso los pantalones, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Que España se enojó y tomó las islas del Guano. Esas islas que estaban generando mucha plata para el Perú, esas las tomó. Y ahí se arraigaron, no vamos a salir. PC, uy, Dios mío, se quería morir, se puso rojo, no sabía qué hacer PC. Chicos, ¿tú te imaginas? Prácticamente pues el guano era lo que tenía el Perú y exportaba, ¿no? Y era prácticamente toda la economía. Ante esta situación, PSEC le dijo, ya pasen al Perú, mil disculpas, perdónanos. Tuvo que humillarse. Ante esta humillación que recibe, le dan golpe de Estado, porque los criollos eran inteligentes. Y dijeron, PC no sabe, PC piensa que España está viniendo de buenito. España en cualquier momento nos da qué cosa, en cualquier momento nos toma. Así que lo que hicieron es dar golpe de Estado. Pardo mandó a su mejor amigo, Prado, uno de sus mejores aliados, a Prado. Mariano Ignacio Prado, que por cierto había sido militar antes, ¿ya? Él gobierna, ¿qué cosa? Él gobierna el Perú, ¿ya? Pero como civil, no como militar, como civil. Gobierna el Perú mediante un golpe de Estado a PSEC y asume la guerra. Y asume la guerra. ¿Qué es lo que pasa después? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pedro Díaz Canseco también es un gobierno provisional que estuvo 2 meses aproximadamente en el poder. Gobierno provisional para llamar las elecciones. Mariano Ignacio Prado estuvo en el poder de 1865 a 1868, ¿ya? Le declaró la guerra a los españoles junto con Chile y también pues ahí participó de cierta manera, bueno, solamente Chile se metió en la guerra, ya Bolivia no quiso meterse, pero apoyó con armamento. Pero quien tuvo o quien prácticamente financió esa guerra fue el Perú. Luego de Ignacio sigue José Balta y Montero. Acá está repetido, chicos, ¿ya? Mucho cuidado con copiar, ¿ah? Mira. Acá voy a dar cuenta, acá está repetido, ¿ya? Acá está repetido. Ahí está. Ya lo acabo de cosa, lo acabo de cortar. Luego sigue Balta.
que es de 1868 hasta 1872. Él fue el último presidente y él fue justamente el que firmó el contrato Dreyfus, el que hizo la última forma de venta del guano, que es el monopolio, ¿ya? Y fue también quien compró con esta venta del guano, compró los ferrocarriles. ¿Puedes creerlo? Ay, Balta, 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 Balta. Terrible, Balta. Tú sabes que hubieron 3 formas de venta del guano, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron las 3 formas de venta del guano? La primera, y allá voy a tener ya acá, a ver, chispas. La primera forma de venta del guano fue arrendamiento con gamarra. La segunda forma de venta del guano fue la consignación con gigs y también con una empresa nacional. Y la tercera forma de vender el guano fue por monopolio a Dreyfus. Cuando ya había ya poco guano, se le vende solo a una sola empresa y esos son con el Dreyfus, ¿no? A la casa Dreyfus. Bueno, chicos, prácticamente esta es todo prosperidad falaz, ¿ya? Todo sobre la prosperidad falaz. Hemos llegado a un punto en el que hemos visto toda la catástrofe que fue la prosperidad, que nos dejó súper endeudados, porque resulta que, ¿qué es lo que pasa aquí? Y quiero que me entiendas, ¿ya? La próxima clase también te voy a ir explicando un poquito más, porque nos toca igual prosperidad falaz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa, chicos, es algo muy claro. Número 1, tenemos una situación tremenda, porque resulta que el señor consignatario, que era Giggs, ¿ya? En el cual la prosperidad falaz comienza a crecer, y nos interesa hablar sobre Giggs, ¿ya? Porque Giggs es un personaje que inicia la prosperidad falaz, gracias a él, porque él consigna el guano, él lo lleva hacia Europa, lo comercializa y luego vuelve con la plata aquí. Y ¿por qué no lo hacía un peruano? Porque hay que recordar que cuando inicia la prosperidad falaz, ¿cómo estaban los criollos? ¿Cómo te dije que estaban los criollos? A ver por ahí quién me responde. Te dije que estaban mal económicamente, ¿verdad? Te dije que estaban mal económicamente. Eso es cuando inicia la prosperidad falaz. Muy diferente cuando termina la prosperidad falaz, porque el país queda endeudadísimo. Pero ¿cómo quedan los criollos? Enchanchados de dinero que habían robado, de todo el dinero que habían robado al Estado. Entonces, imagínate. Entonces, en inicios de la prosperidad falaz no había embarcaciones en el Perú. Tampoco habían, mira, qué lamentable, ¿ah? Tampoco había mano de obra, porque una de las cosas de los serios problemas era la poca población que había en el Perú. En el Perú solamente había 1,5 millones de personas. Imagínate. Por eso que lo que hace el personaje de Ramón Castilla es migrar a los chinos culí para que vengan como mano de obra barata, como esclavos. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos, chicos, ¿ya? Vamos a hablar más la próxima semana, pero vas a apuntar 3 preguntas que te voy a hacer el día de hoy. Son 3 preguntas que quiero que lo pongas en tu cuaderno y me lo mandes a mi número de WhatsApp, pero en tu cuaderno, ¿ya? Lo apuntas en tu cuaderno. La primera pregunta es, ¿cuáles son las 3 formas de venta del guano? La segunda pregunta es, ¿qué es la ley de la consolidación? Y la tercera pregunta y la última pregunta que yo te voy a hacer es, ¿cuáles son las características más importantes de la prosperidad falaz? Mínimo 4 características. No quiero que la dividas en económicas, no, global, dime general, ¿ya? De forma general. ¿Cuáles son 4 características grandes de la prosperidad falaz? Listo, chicos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por escucharme. Muchas bendiciones para cada uno. Tercer año. Besitos para ustedes.